Enfrentarse a una enfermedad dolorosa o sin cura ya es difícil. Casa Pacífica es hoy la residencia clínica de cuidados paliativos y manejo del dolor más avanzada en Sonora, brindando a pacientes y a familiares atención médica y hospitalaria especializada en innovadoras instalaciones clínicas e inigualables espacios para que vivir esa difícil etapa no se torne aún más complicado. Ven a conocernos. Presenta. Este año se cumplen 10 años del cuarto pasajero. María Dolores del Río tuvo su 11 de septiembre. Revisando, de hecho fue un 11 de septiembre a la madrugada cuando se lleva a cabo este caso que fue muy polémico en tu administración. Es decir, no, se cumplen 20 años, sería 20, no 10, 20 años, porque fue en el 2004. Fue en septiembre del 2004, se cumplen 20 años. La madrugada del 11 de septiembre, para poner en contexto a la gente del 2004, agentes de la Policía Municipal de Hermosillo detuvieron a 4 personas, aseguraron un automóvil de lujo con placas sobrepuestas y varios rifles de asalto, pero en el informe oficial solo se consignó el arresto de 3 personas. Tú gobernabas. Desde el principio se habló de un cuarto ocupante en el automóvil que huyó del lugar, en el que aquella noche se agredió a golpes a un joven y después fue liberado por los jefes policíacos luego de un supuesto arreglo. Es decir, los jefes policíacos en ese momento con tu administración era Sergio Encinas Melendres y Portillo Guevara, que era el nombre de José Manuel. Se comprobó la existencia, Dolores, de 2 diferentes boletas de entrada a las celdas para quien dijo llamarse Eduardo Márquez Fragoso, quien primero se dijo fue arrestado por portación de armas de fuego y posteriormente por una falta administrativa. El detenido pagó una pequeña multa y se marchó. Era, como sabemos la historia ya, Daniel Irene Parra Enríquez, uno de los narcotraficantes más buscados en ese momento. Las autoridades municipales aceptaron irregularidades en los procesos de la policía preventiva y provocó el cese de 6 agentes municipales, la renuncia del director operativo de la policía municipal, la destitución del jefe de la base operativa en Hermosillo, de la policía judicial en ese entonces. 2 de los 3 detenidos sujetos a juicio fueron liberados bajo caución. Tú eras alcaldesa. ¿Cuál es tu versión 20 años después de esto? La liberación de un cuarto pasajero. Ahí está explicado. Toda esa información se supo porque la di a conocer yo. Yo como la di a conocer, a mí el director de Seguridad Pública se acercó, me dijo, quiero mostrarte algo bien importante que hay que decir, Luis Alberto. A ver, no sé si en este momento ocurra, pero nosotros teníamos cámaras en todos lados. Y eso permitió que el director, a la hora de hacer una vigilancia de, no sé, quién le habrá dicho algo a él, pues se diera cuenta de lo que había ocurrido. Y esa información me la llevó a mí y me dijo, esto está, ¿qué hacemos? Denunciarlo. Y lo que hicimos fue denunciarlo. Y efectivamente, como dice lo que acabas de leer, hubo cese. Yo personalmente le llevé la denuncia al delegado de la Fiscalía General de la República. A ellos les corresponde investigar ese tipo de casos y bueno, se tomaron decisiones muy fuertes, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, siempre lo que se supo fue porque yo lo dije y yo lo denuncié. Si no lo hubiera denunciado yo, a lo mejor no se hubiera sabido. ¿Quién ordenó liberar al cuarto pasajero? No lo sé, esa es parte de la investigación que llevaron, ¿no? En ese momento, las personas que estaban involucradas ahí, no que no lo sepan, no recuerdo los nombres de las personas, de los policías que estaban ahí, etcétera. ¿Quién lo ordenó? Eso sí no lo sé, pero no fuimos nosotros. ¿Tú no lo ordenaste? Por supuesto que no. Se dijo que te habían llamado de arriba y dijeron, y que tú dijiste, a ver, hay que sacarlo. No, por supuesto que no. Esa es una de las mentiras o de las peores mentiras que he escuchado, ¿no? Y de hecho se hizo un relevo importante. Llegó a la Policía Municipal el ingeniero Luis Alberto Campa, que yo no lo conocía personalmente, pero sabía que había hecho un trabajo muy bueno en San Luis Río Colorado. Y de hecho él estuvo ahí y en la Secretaría de Seguridad también me acompañó como coordinador operativo. Eso es lo que te puedo decir. ¿Tu gente en ese momento, Sergio Encinas? Sergio Encinas, Portillo Guevara. Sí. Portillo, ¿ordenaron ellos? Portillo renunció. Y Sergio también renunció para irse el del delegado de Migración. Así es. Ajá. Y finalmente ellos entendieron, o sea, al final Pero me refiero, ¿ellos ordenaron la liberación?
No, yo no, ¿cómo crees que yo voy a saber eso? O sea, no lo sé, que yo... trabajaban contigo, digo, ¿no? Sí, no, pues no, a ver, Luis Alberto, no, pues eso es parte de lo que le entregamos al delegado de la Fiscalía para que él averiguara. Las investigaciones las hicieron ellos son los que tienen el expediente del tema, ellos son los que podrían decir qué fue lo que sucedió después de las investigaciones que hicieron. Lo que sí te puedo decir es que no la dejé pasar y que hubo un nuevo director de Seguridad Pública, un nuevo subdirector de Seguridad Pública y todo el esfuerzo se puso en trabajar en temas de prevención de corrupción. Lo que haya ocurrido, eso que sucedió, que ya narramos, y 20 años después, 20 años, pensé que eran 10, 20, qué increíble, sucedió sin tu consentimiento, ¿es lo que me quieres decir? Todo lo que pasó. Por supuesto. En lo único que yo consentí fue después de ver eso, en denunciarlo, en no quedarme callada. Quedarte callada, la omisión es tan fuerte como hacer algo. No fui omisa, ni en eso, ni en otras cosas, Luis Alberto. ¿Ni te amenazaron? No. ¿Para dejarlo libre? No. Yo me enteré, como te lo estoy diciendo. El director, al que le reconozco, fue y me dijo, esto pasó. Y aquí están las cámaras. Y era un montón de imágenes de todas las cámaras, de la celda de acá, de la entrada, de la salida, etcétera. Bueno, alguien le habló a los oficiales de ese momento, ¿no? Que fueron cesados. Sí, pues yo supongo que sí. Deberíamos de averiguar en ese expediente, ¿no? Tú no sabes quién fue. No sé quién fue. ¿Qué pasó en el 2006? ¿Cuál es tu versión de la derrota del PAN? Porque veníamos de un periodo en el 2000, la ola Fox, gana Burques apoyantemente, gana Lola también muy bien, pese a que fue una carrera competida, un Eduardo Burrs contra Ramón Corral en el 2003, una Angelina combativa. Gané con 14 puntos, o sea, nomás para recordar. No, por eso, exactamente. Sí, o sea, fue competida, pero afortunadamente... A nivel estatal, yo sí. me refiero a competida. Ajá. No, por eso, tomando en cuenta que, exacto, ganaste, de hecho, a ver, recuérdanos cuántos votos ganaste, lo que ganó Pancho Burques, pero en el 2006 pierde el PAN, Dolores, con tu administración. Sí. ¿Cuál sería tu versión 20 años después? Se dio un fenómeno que fue como mostrar una bola mágica del futuro de lo que ocurriría en el PAN. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que impidieron un proceso de acuerdo a las leyes internas en ese momento y tuvimos un candidato al final del día que solo fue candidato los últimos 15 días. Entonces, los problemas internos del partido, ¿no? La falta de aceptar que la regla hacía que los militantes fueran y votaran, llevó a decisiones cupulares que finalmente terminó afectando el proceso. Y que, como yo te decía, en esa bola mágica, pues es lo que en el futuro se siguió viendo en esa institución, ¿no? Entonces, me dolió mucho, claro que me dolió mucho la derrota. Me dolió mucho la derrota de mi compañero, me dolió mucho el pensar que ese proyecto que habíamos avanzado, al que le habíamos puesto toda la energía, no iba a continuar, ¿no? Pero finalmente fue una decisión de partido y tendría que revisarse con los actores del partido de ese momento que hay detrás. Obviamente hay muchas cosas, Luis Alberto, pero creo que por respeto, ahora sí que a quien fue el candidato, prefiero no platicarlas Rodolfo en público. Flores, ¿no? Rodolfo Flores, que era tu tesorero, ¿verdad? Era mi tesorero y que también ahora en la Secretaría de Seguridad fue el coordinador administrativo y que siempre ha sido una persona pues muy derecha, muy honesta. Me siento orgullosa. En el informe que le presenté al gobernador tuvimos por parte del ISAF 100 de calificación, por parte de Transparencia 100 de calificación, hablando de la Secretaría de Seguridad Pública. Y eso habla de un hombre que es muy comprometido, muy trabajador y una persona decente. Es decir, ¿el PAN se metió entonces en el municipio y dice no se debió haber metido a nivel nacional? ¿O interrumpió un proceso? ¿Cómo sería? El PAN como institución, nacional, el PAN como institución se metió en el proceso interno, efectivamente. ¿Eso fue lo que descarriló? Desde mi punto de vista, sí. La derrota del PAN. Sí, desde mi punto de vista, sí. ¿No respetaron a quien Dolores impulsó, en este caso Rodolfo? Yo creo que no, independientemente si yo lo impulsaba o no lo impulsaba, lo que no permitieron fue un proceso que legalmente estaba constituido por las reglas de ese momento del PAN.
Después el PAN cambió sus reglas para poder tomar decisiones populares sin tener problemas con la militancia. Por eso te hablo que es como una bola mágica que habló de lo que iba a ser el PAN en el futuro. ¿Qué acepta a lo mejor Dolores de ahí? Porque se decían los panistas, es que Dolores se aferró en poner a Rodolfo Flores y era Edmundo Briceño, ¿no? Que por cierto era tu secretario del ayuntamiento, es decir, que fue más bien la imposición de Dolores y la confusión que entró Hermosillo, porque recuerdas, ya estaba Mundo Briceño, ¿verdad? El que estaba haciendo campaña y de repente cambiaron de candidato a la mitad del proceso, aparece Rodolfo Flores, ya estaba un Ernesto Gándara muy posicionado, había un Eduardo Burs muy posicionado también en el PRI 2006, estamos hablando. Es decir, ¿no hubo ese error también que la gente se confundió? No, ¿y una imposición de parte de Dolores? Ver, no se trataba de una imposición mía, ¿no? Porque finalmente los que iban a decidir quién era la militancia. Sin embargo, no dudo que, no en ese tema, sino en otros, ¿no? Haya tenido errores, por supuesto, somos seres humanos y tenemos errores, y se aprende de los errores. Se aprende mucho de las derrotas, Luis Alberto. Se aprende a entender cosas. Pero mira, yo lo escribí entonces y por eso te lo comparto. O sea, no voy a negar mi historia porque al final de cuentas los hechos están ahí. Lo que yo escribí en aquel tiempo se publicaba en El Imparcial. Yo escribí en las páginas editoriales. Y yo escribí algo que decía, independientemente de derechas y izquierdas, ¿no? Que lo más importante del PAN que le había dado a México era su visión democrática. Eso lo escribí. Su visión democrática, su capacidad democrática que tenía. Que eso era lo que le había dado. Y desde su formación, desde sus fundadores que pensaban que era necesario la participación ciudadana y la democracia, ¿no? Es decir, la democracia interna era su fortaleza en lo externo. Que el día que perdiera su democracia interna, ¿qué tenía que ofrecerle a México? Eso lo escribí en aquel tiempo. Y se perdió la democracia interna, ¿no? Y se perdió la democracia interna. Entonces, te estoy diciendo, no estoy, es un análisis que hice, a lo mejor con un sentimiento. Pero de todos los partidos, no, Dolores. A ver, porque tú vienes exactamente, recuerdo ese proceso del 2002, de enero, 2 de enero del 2002, en el Gimnasio del Estado, que le ganaste a Javier Gándara. Fue el último proceso democrático. Fuerte estuvo un enfrentamiento en Pancho Búrquez y Ramón Corlal. Estaba la candidatura a la gubernatura en juego. Yo recuerdo, volviste a competir en el 2006 contra Gustavo Nanoegaya, contra Guillermo Padres por la candidatura al Senado. En el 2009 siempre te sometiste a procesos democráticos. Recuerdo porque yo los cubrí, nadie me contó. No, sí. Y a mí me puede que todos los partidos perdieron eso, ¿eh? Todos, incluyendo Morena, todos. Hoy son designaciones y encuestas. Sí, nada más que la diferencia es que el PAN, de lo que presumía y lo que está escrito en sus libros de sus fundadores, es precisamente la democracia. Por eso es a lo que me refiero. Eso es lo que le dio a México y al no tenerlo, ¿qué le puede ofrecer? Eso es todo. Es una reflexión muy sencilla. Yo no estoy hablando si los otros son o no son. Los otros ofrecen otras cosas, ¿me entiendes? Claro. Eso es lo que ofrecía. A ver, después fuiste directora del INEA con con Felipe Calderón. Sí. Fuiste también precandidata a la gobernatura del PAN. Fuiste diputada federal del PAN. Sí, ¿verdad? Fui diputada federal. ¿Y te vas del PAN en el 2015 cuando fuiste candidata? Me fui del PAN en el 2014. 2014, exacto. En medio de un proceso en donde iban a elegir a candidato a la alcaldía. Recuerdo, sonaba mucho Dolores y de repente te sales, según los panistas. Fue un berrinche de Dolores porque no fue la candidata del PAN a la alcaldía de Hermosillo en ese año. ¿Qué contestas? Tú acabas de decir muy bien que siempre me sometí a los procesos internos porque yo confiaba en los procesos internos, ¿no? Y siempre he pensado que el mejor sistema es el sistema democrático. O sea, me considero una persona democrática, por eso para mí es tan importante escuchar a la gente, por eso para mí es tan importante la participación de los ciudadanos, la capacitación a los ciudadanos. Donde he estado siempre hemos implementado un programa que yo le llamo escuelas de vecinos, donde la gente tenga una formación para poder participar. Entonces, no, mi decisión fue una desilusión y yo sí quiero decirlo además, una desilusión en un momento en el que el PAN estaba arriba, donde el PAN era gobierno. Yo no me fui como se fueron otros cuando ya el barco se había hundido. Yo me fui cuando el barco estaba en la mitad del océano porque dije, de esto yo no quiero ser parte. Y lo digo sinceramente, habiendo muchas personas, porque esto no es de las personas,
muchas personas que conocí y aprecio, ¿no? Y que algunas siguen ahí y otras se fueron a otros lugares, se fueron conmigo, se fueron a sus casas, se fueron a sus empresas. ¿Me entiendes? No fue una desilusión nada más de Dolores, fue una desilusión en ese momento de mucha gente. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Porque no hubo proceso o porque no, yo fueron creo que era, no, designar a Damián Cepeda? ¿Cuál fue no el fondo? Era el tema, no era el tema de los procesos, era el tema de la responsabilidad de gobierno, de cómo se estaba llevando el gobierno, de muchas cosas que yo empecé a ver y que a mí no me gustaron y que yo no coincidía y que no coincidía con lo que yo, la decisión que me llevó a participar en política en esa institución. Y después me invitaron de Movimiento Ciudadano y me dijeron, construye un proyecto ciudadano, y yo me lo creí. ¿Tú dijiste Memo Padres? Antes de ir al Movimiento Ciudadano, a ver, Memo, está pasando esto, Guillermo, como gobernador, porque era la crisis, era cuando estaba la debacle del PAN, después se refleja en la derrota. ¿Tú le dijiste lo que estaba pasando y lo que no estaba Yo pasando? hice muchos comentarios y un día de repente dije, no voy a estar en un lugar en el que ya no admiro, ¿no? En el que me siento mal, en el que me hacen sentir mal, ¿me entiendes? Yo creo que es válido, ¿no? O sea, pero con Memo tuviste acercamiento. Sí, tuve conversaciones, por supuesto. Yo tuve conversaciones con mucha gente, ¿no? Planteaba lo que yo veía, lo que estaba sucediendo, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y luego me di cuenta que era algo que se replicaba, que se repetía, como una superficialidad, como que de pronto empezó a reinar la superficialidad por encima de lo que realmente se había construido durante años. Eso era lo que yo veía. Entonces, si a mí me dices, ¿a quién admiro yo de esa institución? A dos personas, que lo dije desde Enrique Salgado y don Jorge Valencia. Los admiro entonces y los admiro ahora. Admiro su capacidad de dar y de hacer y de comprometerse. Y yo no veo que nunca los mencionen, por ejemplo. ¿Me entiendes? ¿Te fuiste después al Movimiento Ciudadano? ¿Qué pasó? Porque después fuiste a Morena, eras una cabeza, la líder del Movimiento Ciudadano. Sí. Estuviste incluso casi 7 años siendo la líder del Movimiento Ciudadano, la que decidía cosas, una persona de poder, de influencia del Movimiento Ciudadano, hasta posible candidata a gobernadora ibas a ser. Fuiste candidata a la alcaldía de MC en el 2015. Sí. Fuiste diputada local de Movimiento Ciudadano también. Es decir, y de repente, adiós Movimiento y te fuiste a Morena. ¿Por qué? Sí. Mira, por la misma razón que habrá que preguntarle a otros que también se fueron de Movimiento Ciudadano. A ver, yo creí esa idea de que pues, se podía construir un movimiento realmente de ciudadanos. Y de hecho, mucha de la gente que yo busqué en ese momento eran ciudadanos, maestros, universitarios, profesionistas, etcétera. Eso que te decía, que hay mucha gente afuera que quiere participar en política, pero que ve los partidos y los ve como monstruosamente grande y que dices, ¿tú qué voy a hacer ahí? ¿Quién me va a recibir? ¿Quién? Y entonces ese fue el trabajo, el decir, oigan, sí se puede construir algo, sí se puede participar en política, esta es la opción. Pero luego el Movimiento Ciudadano tuvo esta idea de ir a nivel nacional con el PAN. Y entonces yo ahí fue la primera vez que dije, a ver, algo aquí no está, no me gusta. Lo hablé con su dirigente nacional y le dije, Sonora, no vamos con el PAN, yo no puedo ir con el PAN, yo salí de ahí, yo no regreso al PAN y todo. Y finalmente se respetó en ese momento eso. Y fuimos solos y es cuando soy diputada local por Movimiento Ciudadano. Y bueno, ya el resto de la historia es que finalmente igual, siento que no hay cabida de lo que se había estado construyendo desde mi óptica, desde lo que nosotros habíamos empezado a construir. Y finalmente me invita el hoy gobernador Alfonso Durazo. ¿No fue por la llegada de Ricardo Burs? ¿Por qué no te dieron la candidatura a la gobernatura en el 2021? Si tú recuerdas, en el evento donde presentaron a Ricardo Burs, yo estuve ahí. Bueno, pero no se te veía contenta, ¿no? Ya se sabía que tú no estabas contenta por la llegada de él. Pero yo estuve ahí. O sea, al final de cuentas, si mi estado de ánimo es arriba, abajo, lo que sea, eso no importa, Luis Alberto. Esas son interpretaciones. ¿Te fuiste porque no te hicieron candidata a gobernador? No, me fui. ¿De MC? No, me fui porque el proyecto de Alfonso Durazo representaba en ese momento lo que yo creo y lo que yo creía. Y la llegada de Ricardo Burs, con todo el respeto a él, era la llegada del PRI a Movimiento Ciudadano. Y si algo ha sido María Dolores del Río, es opositora al PRI. Entonces no podía estar ahí, o sea, era como traicionarme en lo más profundo, ¿no?
Entonces, llegó la invitación de Alfonso. Y es una invitación que agradecí mucho. No le dije que sí luego, ¿eh? También le dije, claro, dame tiempo de pensarlo. Lo pensé y dije, sí, adelante, ¿no? Y por eso me fui a apoyar un proyecto en el que creí entonces y creo ahora. Y si tú me dices a mí, ahora para cerrar el círculo de los hombres a los que admiro, yo pondría a Alfonso Durazo junto con Enrique Salgado y Jorge Valencia. Porque es gente que cree en lo que hace, que están comprometidos, ¿no? Que están pensando cómo cambiar, cómo en ese momento histórico que les toca gobernar, quieren hacerlo mejor, ¿no? ¿Qué le aprendiste al gobernador Alfonso Durazo? La mesura. La mesura, calma, calma, me decía. La primera vez que le hablé para informarle de algo, creo, y eso a lo mejor seguramente se va a acordar, de informarle de algo muy recién entre la Secretaría de Seguridad, le marqué y un poco agitada y me acuerdo que me dijo, a ver, calma, calma, explícamelo bien. Y ahí fue mi primera lección del gobernador. Calma, calma. En estos 2 años, 4 meses, yo digo 2 años, casi y medios, ¿verdad? Si algo aprendí del gobernador es a tener mesura, a ser madura en las decisiones, a no irte impulsivamente, a decir, a ver, puedo pensar esto. Y fíjate que un jesuita, cuando era universitaria, me dijo, nunca digas esto es así, siempre di, yo pienso en este momento esto, porque uno puede cambiar de opinión. Y es cierto, en la vida uno puede cambiar de opinión, uno puede madurar las opiniones. Y mi experiencia, mi convivencia con el gobernador me ha permitido reforzar eso, ¿no? Hay muchas cosas que le admiro. Entre paréntesis, algo que le dije, bueno, lo voy a compartir contigo. El trabajo de seguridad es un trabajo pues muy pesado, que entonces hizo que además mi vida, las horas que me quedaran para mí, yo me puse no ir a restaurantes, no ir a lugares públicos, o sea, estar en mi casa. Pero entonces cuando estaba en mi casa tenía 2 opciones, o sea, ver la tele o qué, ¿verdad? O sea, en las horas libres. Y entonces me puse a estudiar una maestría en línea, ¿no? Uh-huh. Y un día le dije al gobernador, eso es gracias a ti, le dije, porque para ti es muy valioso el esfuerzo de estudiar. Nunca había pensado estudiar una maestría. ¿Te dio tiempo siendo secretaria de Seguridad? Pues, aunque no lo creas, tengo 3 semestres estudiando filosofía y humanidades en Casa Lam. Este año es mi último semestre, ¿no? Y bueno, lo que me daba tiempo era de leer y leer en las noches, ¿no? ¿No descuidaste la secretaría estudiando en línea? No, lo que hice fue no andar en restaurantes, no andar en lugares públicos, no andar en el cine, no ir a festivales, no sé si me explico. O sea, otros a lo mejor hacen otras actividades en su tiempo libre, ¿no? Uh-huh. Mi tiempo libre lo dediqué a estudiar y creo que esa formación también es algo que agradezco a este tiempo. Una vez Pero no requería de 100% tu atención el puesto, en lugar de estar estudiando una maestría. ¿Alguien puede preguntar? No, fíjate que esta maestría me ayudó a entender mucho el problema de seguridad. Estudiar filosofía te hace entender mucho el tema de lo que vivimos en el día a día. No he estudiado cualquier cosa, he estudiado algo que realmente se puede aplicar en el ámbito de lo público, más que estudiar administración pública, claro, que es muy válido, maestría en administración, doctorado en administración y todo. Estudiar filosofía me ha permitido entender a la condición humana, entender el tema desde distintos ángulos. Hablando de qué pasó con la seguridad en el Estado, o cuál es la explicación tuya, María Dolores, como exsecretaria de Seguridad ya, a lo que estamos viviendo, a la descomposición que está viviendo Sonora en ciertos sectores con la seguridad. ¿Por qué llegamos a este grado? Porque se descuidó, Luis Alberto. Así de sencillo. Se descuidaron las familias, se descuidaron a los niños, se descuidaron a los jóvenes. Siempre escuchábamos hablar de campañas de adicciones, siempre que venían de fuera, más que de dentro, como una política pública. Organizaciones luchando por los temas, gente que al tener una experiencia decidió dedicarse a eso por vida, ¿me entiendes? Pero yo, desde mi punto de vista,
me di cuenta, sobre todo a partir de que entré a la Secretaría, que fue un descuido. Mira, yo traje, no es que no vengo bastante preparada con el tema y te voy a dejar esto para ti. Pero mira, este es un tema simplemente de un solo delito, el más alto de alto impacto, que es el homicidio doloso. Y ahí vemos cómo desde el 2016 al 2021 el homicidio doloso va aumentando constantemente. Este es promedio por día. En el 2006 era 1.6 homicidios dolosos en el día. En el 2017, 2.1. En el 2018, 2.5. En el 2019, 3.7. En el 2020, 4.3. Y cuando entra el gobernador en septiembre, ya estaba en 5.8. Dime, ¿dónde fue el quiebre? ¿Dónde está el quiebre en esos 6 años anteriores que podamos hablar de que hay una estrategia que impidió este crecimiento? Y ve en estos 2 años el gobernador. En el 2022 baja a 4.7 y en el 2023 a 3.8. Casi estamos como en el 2019. Es decir, si la estrategia de seguridad se mantiene, este año, en el 2024, podremos cerrar la incidencia del delito de más alto impacto casi como estaba en el 2018. Yo te digo, el problema de la inseguridad tiene que ver con que no hubo estrategia, con que los gobernadores tenían una actitud muy fácil, Luis Alberto. Sí, ¿cuál es la federación? Era la federación o los municipios, lavarse las manos. Los gobernadores se lavaban las manos. El gobernador Alfonso Durazo decidió que no, que era su responsabilidad como gobernador. Se alineó, como te dije hace un momento, a la estrategia federal, coordina él directamente la mesa de seguridad y apoyó en todo el fortalecimiento de la institución de seguridad estatal. ¿Cómo vas a atender la seguridad del Estado con menos de 900 policías estatales? Hoy hay 1,514 policías estatales y si se sigue con la dinámica que el gobernador está promoviendo, cerraría el 2024 con 2,000 policías estatales. Eso ya puede ayudar y contribuir a las instituciones federales en los operativos. A las instituciones federales les corresponden ciertos delitos, ¿no?, en donde el Estado acompaña. Y, por otro lado, ha permitido que la Policía Estatal se encargue de delitos que antes no atendía. El tema de la violencia familiar. Hubo 9 detenidos en el 2021. 9 detenidos. En el 2023 hubo 400 detenidos por parte de la Policía Estatal. ¿Qué quiere decir? Que la Policía Estatal no los atendía porque alguien decidió que no era un tema para ser atendido por la Policía Estatal. Hoy la violencia familiar es parte de la estrategia central. Pero sigue siendo el primer lugar, ¿no? Sigue siendo el primer lugar, sí. Pues a los detenidos, es decir, Sonora sigue siendo el primer delito. Es que son dos temas. Es la primer llamada como delito al 911. De carpetas de investigación 400. estaba en el 15, en el lugar 15. Este año, si tú te revisas los datos del secretariado, se ve un aumento en las carpetas de investigación. Uno se puede equivocar y leerlo como aumentaron los delitos. Si tú te vas renglón por renglón, te das cuenta que lo que aumentaron fueron las carpetas de investigación en violencia familiar, en acoso a las mujeres, en abuso sexual. Esas son las carpetas que aumentaron. Dolores, y en cuanto a seguridad, pero Sonora, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, sigue siendo, es el 9º estado con más personas asesinadas. Cerró el 2023 con más de 1,400 víctimas y tan solo en diciembre del 2023 se registraron 128. Bueno, del 21, cuando llegaron ustedes al 2023, suman 5,121 casos de homicidio doloso en Sonora. Sí, aquí, exactamente. Sí, pero ese número, estas cifras. Sí. El número aquí está, ¿no? Efectivamente, en el 21, cuando el gobernador entró, Sonora ocupaba el lugar 4. Estaba en el 4º lugar. En el 2022 pasó al lugar 7º. En el 2023 pasó al lugar 9º. Vamos avanzando. O sea, en 2 años avanzó 5 posiciones, ¿no? Yo entiendo, es un tema muy fuerte porque detrás de cada número hay víctimas. Esa es una realidad. Y es un tema muy fuerte también y a veces se entiende mal cuando uno lo expresa. Pero sí también hay que entender que muchos de estas víctimas
tienen que ver, así lo demuestra Fiscalía, con temas de personas involucradas en la delincuencia. Eso no lo hace menos doloroso para su familia. ¿Qué porcentaje? Pues yo creo que un gran porcentaje, estaremos hablando a lo mejor del 70% de las víctimas, ¿me entiendes? Entonces, ¿Y el Fiscalía 30% son civiles, víctimas inocentes? ¿O? No, tienen que ver por otras situaciones, por riñas, por problemas familiares, o sea, tiene que ver con otro tipo de delitos, ¿me entiendes? O sea, muchos de los delitos son con armas blancas, etcétera, en donde debe de haber un trabajo de prevención junto con las autoridades municipales, ¿no? Ahora, aquí está este dato también que me parece muy interesante. Mira, cómo se ha comportado Cajeme. Te voy a dejar toda la información para si después la quieres tener tú. Sí, y aquí vemos cómo baja en Cajeme, en Guaymas, en Hermosillo, en Nogales. En Hermosillo también cuando se entró había 247. O sea, la estrategia de seguridad ha abarcado todos los municipios. En Cajeme bajó, sigue siendo el más alto, pero bajó. Y en el resto de los municipios bajó también. ¿Dónde subió? Subió el homicidio en San Luis Río Colorado, que tiene que ver con también circunstancias con Baja California, que es uno de los estados con mayor número de homicidio. No estamos diciendo y echando la culpa a Baja California, estamos planteando la realidad geográfica que se vive allá. Claro. Y creo que, bueno, pues de ahora en adelante tendrán que dar cuenta de esto, pues quien está ahí ahora en seguridad. Pero hay desplazamientos de gente por violencia en Caborca, como sabes, en el Sázabe, en el desierto. Son recurrentes esos episodios también. Paisanos muertos en carretera que no habíamos visto, fuego cruzado, que gente que ha estado en medio de fuego cruzado que ha denunciado. Muertes de niño, por ejemplo, murió un niño dormido en Bicam porque atravesaron las balas una casa de adobe, como sabes. Lo que acaba de pasar en el Yakarta, es decir, un día sí y otro también vemos hechos violentos recurrentes. Alguien puede decir, puede estar viendo y escuchando, bueno, estas son las cifras, pero la realidad es que diario estamos asistiendo a cosas del horror o que no habíamos visto, como este desplazamiento. ¿Qué decir a eso? No, que sí se había visto, y que la diferencia nuevamente, Luis Alberto, está en que hoy se habla, ¿ok? Porque sí se había visto. O sea, si yo te estoy diciendo que antes había más y que antes Sonora estaba en el cuarto lugar, es que antes lo que se hacía era ocultar las cosas. Y que hoy el gobernador ha dicho, se enfrenta y lo enfrentamos. Eso es lo que la gente puede tener la seguridad. En estos 2 años, 4 meses que me tocó a mí, lo enfrentamos. El gobernador también decía, y hay que darle información. La gente debe saber lo que está pasando. Entonces, si hoy la gente sabe y además la gente conoce los números, es porque el mismo gobierno ha sido transparente en eso. Eso es lo que yo quiero decir. Los números no mienten. Mira, aquí está. Yo voy a seguir con esto nomás para terminar estas 2 láminas porque me parecen importantes. Y es que Sonora ocupa en el ranking nacional de todos los delitos, de toda la incidencia, el lugar 22. Cuando entró el gobernador estaba en el lugar 19. En el 2022 pasó al lugar 21 y estamos en el lugar 22 de toda la incidencia delictiva. Es decir, estamos cerca de otros estados donde tienen menos incidencia, pero que también tienen menos delitos de homicidio. Entonces, el gran tema en Sonora tiene que ver con la posición incluso geográfica de Sonora. Ahora, ¿desde qué es? ¿Cómo lo explicaríamos? Porque ahí la percepción, por ejemplo, Dolores, algunos sectores dicen es que los delincuentes hacen lo que quieren en Sonora. Pueden llegar a una zona, la privatizan desde que se dio la detención incluso de Caro Quintero, y hay una percepción de que ellos llegan y hacen lo que quieren, los delincuentes, y nadie les hace nada. ¿Qué contestas a esto? Pues que ha habido muchísimos aseguramientos. Cada semana se da cuenta por parte del área de comunicación social de todos los aseguramientos de todas las instituciones. Por parte de la Secretaría de Seguridad, nosotros damos cuenta dábamos cuenta de todos los aseguramientos, de todos los detenidos, de todos los avances que se tiene en ese sentido. Y creo que Fiscalía también reporta cuál ha sido el resultado de sus investigaciones, de sus cateos, de sus órdenes de aprehensión. Lo que yo sí te quiero decir es que tener sentados en una misma mesa a los generales, al almirante, al fiscal, al delegado de la Fiscalía, al coordinador de la AMIC, al comisario de la Policía Estatal, al
a la o el secretario de Seguridad Pública ahí junto con el gobernador, ha permitido un trabajo en donde, lejos de decir, ay, es culpa de tal que este evento esté sucediendo, todos decimos cómo le entramos. Hay un tema en el norte del estado, sí, no se niega, pero también está ahí el ejército desplegado, está en compañía de la AMIC y está la Policía Estatal coadyuvando en los distintos municipios. ¿Qué es la prioridad? Cuidar las zonas urbanas en esos lugares. Hay una relación directa con los presidentes municipales, por eso el gobernador se trasladó a Santana para llevar a cabo la mesa de seguridad en su momento. ¿No mandan los delincuentes en el estado? ¿Es lo que me quieres decir? No mandan los delincuentes. Estamos enfrentando situaciones de violencia que están focalizados en algunos lugares. En unos lugares se ha avanzado mucho más rápido. Guaymas y Empalme. Cuando entramos, Luis Alberto, cuando entró el gobernador, Guaymas y Empalme tenían años. No sé si tú recuerdas que en Empalme hubo un tiempo que estuvo cerrado el Palacio Municipal, que si tú ibas para ahí, a mí me tocó ir a Empalme y darme cuenta que había una cadena cerrando el Palacio Municipal y el alcalde no se sabía dónde estaba. Bueno, en Empalme y en Guaymas se redujo la incidencia delictiva y además, ante la situación y el problema que se vivía cuando entró el gobernador, se decidió hacer un complejo de seguridad, el primero en el estado, y me atrevo a decir, el primer complejo de seguridad de esa magnitud en el país. ¿Por qué? Porque es un complejo que va a tener en la colonia, en el polígono de mayor incidencia de Guaymas, el Centro de Prevención del Delito, el C5, a la Policía Estatal, una base de la Policía Estatal y también un área para los vecinos, ¿no? Entonces, el gobernador, ante una situación, trabajamos de manera preventiva. Por eso se crearon las Jornadas Permanentes por la Paz. No es un discurso. Las jornadas entraron a los lugares de mayor incidencia delictiva para transformar el espacio público, para generar convivencia, etcétera, entre vecinos, para cuidar a las escuelas, pero también para garantizar la permanencia de la policía en esos lugares, municipal y estatal. De acuerdo a las posibilidades de cada municipio, el municipio contribuye, pero la Policía Estatal está en 12 polígonos de mayor incidencia y Villa Bonita es un ejemplo de eso. Claro, cada vez que ocurre algo en Villa Bonita, alguien va a decir, y la Jornada Permanente por la Paz. Pero lo que sí ha sucedido es que se ha recuperado la convivencia, se ha recuperado los espacios públicos y la presencia de la policía de manera permanente ha logrado que esa colonia en Obregón bajara de ser la primera a estar casi abajo en el top de los 10 todavía, pero en el lugar 8 o 9, ¿no? ¿Qué les contestas a los que dicen, están rebasadas las autoridades en Sonora en materia de seguridad? Esto se salió de control. Que son mentiras, que hay un compromiso muy fuerte del gobernador en esta materia y que es muy fácil criticar, ¿me entiendes? Alguien por ahí, por cierto, anduvo circulando un video de cuando yo fui diputada local, que yo cuestionaba a las autoridades en su momento, no sé si recuerda. El plan, la corrupción, sí, que sería corrupción, los elementos. Sí, ese video fue cuando yo era diputada local, yo era parte de la Comisión de Seguridad Pública y no recuerdo si fue en la comparecencia del secretario o si era preguntas para que compareciera el secretario de Seguridad. Y le preguntaba que si había corrupción, que si estaba rebasada las autoridades, que si, no recuerdo qué otra pregunta le hacían. El tema de las mujeres, le decía que las mujeres no podíamos andar en las calles, etcétera. ¿Y ahora sí pueden andar? Te voy a responder a cada una de las preguntas que hice ahí. ¿Hay corrupción? Cuando entramos, el 29 de los comisarios, 29 de los comisarios municipales estaban acreditados, estaban certificados. Fíjate qué delicado esto, porque el nombramiento de un comisario de la policía pasa por el ayuntamiento. Quiere decir que las propuestas que aprobaron los regidores en sus cabildos eran de comisarios que no reunían los requisitos para ser comisarios, no eran confiables. ¿Qué logramos con el gobernador Alfonso Durazo? No solamente nos coordinamos con la federación, también con los municipios e impulsamos fuertemente que los comisarios cumplieran con los requisitos.
En este momento, 62 de los comisarios ya cumplen con sus requisitos. Las policías más vulnerables, por supuesto que son las municipales. Hay municipios que tienen 1, 2, 3 elementos policíacos o que te dicen yo tengo 3 policías y cuando lo revisas le dices, oye, pero estos señores no cuentan con el certificado, no los puedes considerar policías, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Hemos combatido la corrupción, por supuesto. Este gobierno ha combatido la corrupción policial. ¿No hay corrupción en seguridad pública de Sonora? Yo no digo que no haya corrupción en las corporaciones. Lo que digo es que se está combatiendo con la corrupción con elementos claros y medibles. ¿Cómo yo puedo confiar en un policía? En la estatal, el 97% de los policías estatales tienen su certificado de confianza. Ese es un dato muy importante. El 95% tiene su CUP, su certificado único policial. Entonces, estamos hablando de un gran avance en las policías estatal y municipal. El gobernador pudo haber dicho... ¿Ahora sí pueden las mujeres salir tranquilas? Las mujeres deben de tener la tranquilidad de que hay un programa que transitó a ser ya una coordinación. Cuando al gobernador le presentamos los números de violencia familiar, lo que yo te decía de que se convirtió en parte de la estrategia de seguridad es real. La violencia familiar es parte de la estrategia y todos los días en la mesa de seguridad le presentábamos al gobernador en qué lugar estaban las llamadas. Presentábamos los casos más graves y se los entregábamos a la fiscalía. Salva se ha convertido en un mecanismo de seguimiento y de atención a los temas de violencia familiar. ¿Qué ha sucedido y qué sucedía antes? Nomás para que tengas esta claridad. Antes la víctima llamaba, la operadora respondía a la llamada y mandaba a un primer respondiente, que era policía municipal, nunca estatal, que la atendiera. La policía municipal, yo no sé si iba, no estoy hablando de Hermosillo nada más, sino de todos los municipios, no sé si iba o no iba, pero la respuesta era sin novedad. Cuando se crea Salva, lo primero que dijimos es no hay sin novedad. Le entra la policía estatal a esto, se capacita a todos los policías municipales estatales hasta en la elaboración del IPH. Te sorprenderías de saber que hay policías municipales que no saben elaborar un IPH y que estuvimos capacitando en ese tema, que es el IPH. Yo sé que uno se acostumbra a decir estos temas, es el informe policial homologado, es lo primero que debe de tener alguien para darle seguimiento a un delito. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Salva no solamente atendió o atiende las llamadas que llegan en este momento, sino que revisó las llamadas anteriores. Había de un número 177 llamadas, Luis Alberto, desde el 2017, que hablaban sobre una persona que maltrataba a alguien. Por fin se detuvo. Era el nieto a su abuela. Está asegurado. Se acabaron las llamadas de ese número. ¿Qué es lo de fondo de esto? Que no se atendía el problema, hoy se atiende. Y no es un dato que me pueda sentir... Pero ¿están seguras las mujeres? ¿Hoy pueden sentirse seguras las mujeres como tú cuestionaste? Hoy las mujeres pueden sentir la seguridad de que sus temas están siendo atendidos y que una llamada de riesgo en las que ellas estén va a ser atendida. Eso es. ¿Funcionó Salva en Cajeme? Ya ves lo que pasó con la muchacha en el Navarrotes que le dijo sabe el protocolo y los estatales no volvieron, y los municipales no volvieron. Bueno, que fue más ahí municipal, pero era zona salva y no la salvaron. No era zona salva. No, ese lugar no era zona salva. Ah, no era zona salva. No era zona salva. No, mira, ahí hay que reconocer a los empresarios que se han sumado para hacer zona salva, porque eso ha permitido una capacitación de ellos y de los empleados. No, ese lugar desafortunadamente no era zona salva y la llamada no se denunció como un tema de violencia. La autoridad acudió, lo explicamos en ese momento. Posteriormente yo tuve reuniones con la mamá de Alma y también nos hizo, a partir de ese caso, revisar todos los procedimientos. ¿Fue falla la municipal? Yo creo que no fue falla de ninguna autoridad. Fue el tema como se revisó en ese momento. La misma persona no quiso poner la denuncia, lo vio como algo que podía desafortunadamente controlar. No sé si me explico, ¿no? Y por respeto a la familia no me gustaría comentar muchas otras cosas, pero lo que sí te puedo decir, Luis Alberto, que personalmente yo estuve platicando con la mamá, que esto ha sido muy fuerte para ella, para su hija, para sus hermanas, ¿no? Y que hemos encontrado otros mecanismos de revisión. Desafortunadamente, en el tema de la violencia familiar,
al tratarse de un familiar, mucha gente no lo quiere denunciar. Eso también es una realidad. Eso sí. Dolores, ¿qué le contestas a la gente cuando se hizo o cuando ya antes en redes, por ejemplo, sabía que ibas a venir? Ya con esto es público, obvio, estamos rompiendo el silencio. Muchas voces hubo e incluso también me llamaba la atención después de Yakarta. ¿Cómo es posible que la secretaria de Seguridad esté pensando en ser la candidata a la alcaldesa con estos fenómenos de delincuencia que tenemos, con estos asesinatos y que Dolores quiera ser candidata a la alcaldesa? ¿Qué les contestas? Ay, qué curioso. O sea, de veras contesto lo que estoy pensando. Claro, por lo que quien quieras. se quiere reelegir no vive los problemas de inseguridad. O sea, eso es lo que me preocupa a mí, ¿me entiendes? Que se laven las manos los alcaldes. O sea, por Dios, los temas de inseguridad hay que trabajarlos entre todos, ¿no? Y creo que el tema de seguridad es mucho más amplio que un tema, alguien me lo dijo y lo retomo, de policías y ladrones. No se puede ver nada más así. El tema de inseguridad se tiene que ver en todo el contexto, yendo a las causas, revisando qué es lo que está sucediendo en la sociedad, en la comunidad, en las escuelas. Es un tema que da para analizar mucho lo que ha pasado con nuestra sociedad. Entonces, creo que quienes dicen eso, pues son personas malintencionadas. Estoy acostumbrada durante todo este tiempo que he participado en política a que la gente malintencionada sea malintencionada con mi persona. Al decir que debió haberse quedado a lo mejor en la Secretaría de Seguridad o no haber buscado otro puesto. Pues a lo mejor será por temor. También puede ser. No lo sé. ¿Qué faltó, crees tú? ¿Qué autocriticarías como secretaria de Seguridad? No, yo creo que este es un proyecto que no está terminado y que el gobernador continúa. Yo fui su secretaria de Seguridad Pública durante un tiempo determinado. Y en ese tiempo determinado lo que me correspondió hacer es parte de la visión de él y que tiene que ver con lo que él planteó en su plan de gobierno, ¿no? Nosotros le imprimimos nuestro sello de lo que en mi caso yo siempre he creído, ¿no? Que es importante la prevención y el gobernador coincide con eso y por eso apoyó con todo las acciones de prevención y apoyó con todo este tema de salva y de seguimiento a la violencia familiar. ¿Qué sigue? Pues el gobernador lo tendrá que ver en la mesa de seguridad a partir de los análisis siguientes. El gobernador tiene 6 años. O sea, yo me retiro de la secretaría, pero hay un equipo trabajando ahí y los relevos seguirán trabajando en el proyecto del gobernador. ¿Te retiras con la conciencia tranquila? Muy tranquila, muy, muy tranquila. Vas con Toño Astiazarán, es muy probable, falta que lo confirme, pero él ya lo ha dicho. Toño Astiazarán va a buscar ser alcalde reelecto también haciendo o hacer historia. ¿Qué opinas de él y su gobierno? Mira, a mí me tocó como secretaria de Seguridad Pública tener una coordinación con todos los presidentes municipales, incluyendo el presidente municipal de Hermosillo. Siempre tuve el recibimiento por parte de él y él tuvo el apoyo por parte de la secretaria de Seguridad en su momento y, por supuesto, del gobernador. Esto no es un tema de personas, es un tema de visiones, es un tema de proyectos. Nosotros vamos a construir una visión de acuerdo a la transformación que está generando el gobernador Alfonso Durazo. Eso es lo que puedo decir. ¿De su gobierno? ¿Me puedes opinar bien, mal? No sé. Pues yo creo que los gobiernos se han acostumbrado, no solamente estos, sino otros anteriores, a hacer lo mínimo indispensable. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo mínimo indispensable? Lo que dice la ley. La ley dice, tienes que bachar, bacheas, tienes que pavimentar, pavimentar, tienes que recoger la basura. Eso es lo que yo veo. Y yo creo que se requiere un gobierno con una visión mucho más amplia, que tenga claro qué quiere lograr con los ciudadanos, qué quiere lograr hacia el futuro, qué quiere transformar, qué quiere cambiar, qué huella quiere dejar, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Lo demás lo dejamos para más adelante. ¿Sabes que es de los alcaldes mejores evaluados en el estado? Antonio Astiazarán. ¿Qué opinas de esto? Los hermosillenses ellos son los que deben de calificar siempre, Luis Alberto. Ellos son los que deben de calificar. ¿Puede ganarle María Dolores a Toño Astiazarán? Por supuesto que sí, a eso voy. A ganar. A ganar, claro. ¿Por qué tú y no
o Antonio Cesarán? ¿Por qué tendría que elegir el hermosillense a Dolores y no a Toño? ¿Qué te parece si esas preguntas las respondo en otro momento para no meterme en un tema de problema electoral? ¿Te parece? En este momento creo que vamos a correr riesgos electorales. ¿Qué tipo de campaña ofreces? ¿O vas a hacer? Pues yo soy una persona respetuosa y propositiva, y yo voy a seguir siendo respetuosa y propositiva. ¿Ruda en la campaña? ¿Soy ruda? ¿Tú me ves ruda a mí? Ah, no, te pregunto. Yo hago las preguntas. No. Pero ¿cómo me ves tú a mí? A ver, yo te pregunto. ¿Tú me ves como una persona ruda? No, pero en la campaña es otra cosa. Tú no sabes que en las campañas hay pasiones, hay intereses, es ganar. Pero digo, todavía, van por el mira, poder. todavía, es una lucha por el poder, sí, Dolores. Todavía estamos en un periodo en el que no podemos hablar de las campañas. Invítame después, Luis Alberto. Por supuesto. Y entonces hablamos en ese momento de eso. Esta es la primera de muchas, por supuesto, tía. Sí, de campaña no puedo hablar ahorita, soy un aspirante todavía. Me queda claro. A ver, él tiene muy buena relación con el gobernador. Son amigos, tú sabes, ¿verdad? Sí, Antonio y... Sí, sé que incluso él trabajó, ¿no? Con él, algo así. Ajá. Exactamente, son cercanos. ¿Qué opinas de esa relación? Pues, ¿no tengo que opinar algo de eso o qué? No, a lo mejor digo... Yo lo que creo es que, en todo caso, más allá de la relación que tiene, el gobernador siempre ha impulsado proyectos aquí en Hermosillo, ¿no? Incluso hubo un momento en que la situación del agua era muy delicada aquí. Yo me di cuenta... sin querer, y espero que el gobernador no me vaya a decir por qué andas diciendo eso, no, porque el gobernador no quiso que se hiciera público, pero no tuvieron problema de agua Hermosillo gracias a algo que consiguió el gobernador, Alfonso Durazo. Lo que sí puedo compartir es que en ese momento yo fui a su oficina y le dije, qué envidia me da el alcalde que tenga un gobernador como tú. Alguien que esté preocupado en cómo solucionar los problemas y no hacerle grande los problemas a Hermosillo. La verdad, eso es de lujo. Eso es lo que sí fui y le dije al gobernador. Entonces, creo que el gobernador no ve partidos, eso sí me queda claro con él, porque lo he visto en la mesa de seguridad. Él no ve, ¿quién gobierna ese municipio para que se linche al alcalde? Sino que él siempre está diciendo, mi visión como gobernador es responder a los sonorenses y los municipios, quien los gobierne, nosotros los tenemos que respaldar. Entonces Morena sí quiere ganar Hermosillo. Por supuesto que sí. ¿No temes alguna negociación en las altas esferas, como se dice? Ay, hasta me parece una falta de respeto para el gobernador eso. No me refiero al gobernador, las altas esferas, digo, es decir, en los contextos políticos. Él está en la alta esfera, por eso me parece una falta de respeto a él. ¿Tú estás seguro que van con todo? Con todo. ¿Cuál sería el principal problema Hermosillo que ves ahorita? Pues obviamente no podemos soslayar el tema de seguridad pública, pero yo creo que también lo que hace falta en Hermosillo es una visión integradora de la sociedad, una visión que le responda a todos los ciudadanos de todos los niveles económicos y que pueda hacer un trabajo que permita que el desarrollo de la ciudad sea de manera permanente y constante, pero para toda la sociedad. Eso es lo que yo veo. Necesitamos construir un modelo de ciudad transformadora y transformada. Eso es. Y creo que el gobierno que me tocó encabezar en el 2003 es un buen punto de partida. ¿Está libre, María Dolores del Río, está libre de corrupción durante su paso en la administración pública? Sí, por supuesto que sí, Luis Alberto. Todo he sido muy clara. Mis declaraciones patrimoniales, la vida que yo llevo. O sea, lo que tengo es el esfuerzo del trabajo de mi esposo y mío durante muchos años, ¿no? Me siento orgullosa de lo que hemos hecho. Para mí son importantes otras cosas. No tengo una ambición por el dinero, ¿no? A mí me gusta esto de la medianía, ¿no? El vivir bien, tranquilo, cómodo. Sigo viviendo en la misma casa en la que he vivido siempre, que por cierto compramos mi esposo y yo antes de que yo entrara a la política, ¿no? Que por cierto nos tocó la debacle del 94, justo cuando nos acabamos de hacer de ese crédito y sufrir el tema igual que muchos mexicanos. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir. Por último, ¿de qué se arrepiente María Dolores en la vida? Me arrepiento de haber hecho sentir mal a algunas personas.
En algunos momentos he tenido la oportunidad de recomponer eso. Me arrepiento de a lo mejor no haber estado lo suficientemente cerca de mis hijos por haber estado en estas actividades. Afortunadamente mi esposo me ha ayudado mucho en eso. Me arrepiento, pero no lo puedo cambiar. O sea, son cosas que aún cuando te arrepientes no las puedes cambiar, eso sobre todo. Lo otro sí, o sea, el haber hecho sentir mal a alguien sí lo puedes cambiar con una disculpa o con otras acciones. Pero si el arrepentimiento tiene que ver con lo que he hecho como gobierno en su momento, como funcionaria, pues creo que en todo caso es la falta de tiempo en algunas cosas, ¿no? No me arrepiento de haber hablado con la verdad. No sé si ahora sería más mesurada, no que mentiría, ¿no? Pero hablar con la verdad y hablar de manera transparente siempre ha sido como mi formación. No sé si además es un tema de las mujeres. Yo un día le dije al gobernador, los hombres, como les encanta jugar al póker, siempre tienen una carta escondida y siempre muestran la cara y no sabes, ¿no? Yo no podría ser jugadora de póker porque se me notaría en la cara lo que tengo en las barajas, ¿no? Entonces creo que siempre he jugado con las cartas puestas sobre la mesa. A veces no me han creído, ¿no? No es cierto. Tiene una carta abajo. Pero yo pienso que no es por mí, sino por esa cultura de tener una carta abajo. Siempre he sido de otra manera. ¿Cuál es tu principal defecto? ¿Cuál es mi principal defecto? Hijos, pues está muy difícil, así como hablar mal de mí, ¿verdad? Pues no sé, a ver, que soy demasiado, a lo mejor la palabra correcta no es, no puedo tener tiempo libre. Ahorita que te decía lo de la maestría y tú me decías, ¿pero cómo? ¿Y tuviste tiempo en seguridad? Bueno, fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, mi tiempo lo dediqué a prepararme en otra cosa, mi poco tiempo libre que tenía. Es algo que está mal. O sea, la gente debe de tener tiempo libre y disfrutar del sol y de la naturaleza y de la playa y todo. Eso es a lo mejor un defecto. Me cuesta aprovechar mi tiempo libre. ¿Qué te indigna? Me indigna que la gente esté mal, me indigna que a las mujeres nos cueste tanto trabajo salir adelante, me indigna el machismo, me indigna mucho y me indigna la misoginia, el que un hombre no te vea a los ojos, ¿me entiendes? Porque eso lo he vivido yo, que en lugar de verte a los ojos para hablar contigo, voltee a ver a tu subalterno y le dirija la palabra al subalterno. Eso me indigna muchísimo. Creo que ha sido la indignación mayor que he tenido desde que era una niña, ¿no? El pensar que las mujeres siempre nos ha costado tanto todo, ¿no? ¿Cuál es tu pasatiempo? Leer. Me gusta mucho leer. Yo creo, es lo que te digo, o sea, debería tener otros pasatiempos también. ¿Crees, qué libros han marcado tu vida? Yo sé que eres lectora también. Pues es que son muchos. Fíjate que siempre que me dicen, ¿qué libros han marcado? Hijos, digo yo, pues ¿a cuál me remito y todo? El primero que leí cuando tenía 9 años fue Mujercitas, ¿no? Y me encantó Mujercitas y siempre me identifiqué con Jo, que ella quería ser escritora. Yo pensé un tiempo que iba a ser escritora y tengo 2 libros por ahí, ¿no? Pero últimamente, como me metí en este tema de la filosofía, pues descubrí mucho de Aristóteles y me encanta Aristóteles. Y entonces empecé a leer sus libros. Me gustaba mucho antes de entrar a la filosofía Sabater, por ejemplo, que ahora además me entero que ha sido expulsado de su periódico. Y entonces estudios míos, si eso pasa con Sabater, ¿qué no le podrá pasar a cualquier otro? Y entonces me gusta mucho José Saramago. O sea, yo fui fan de José Saramago y leí un montón de libros de José Saramago. Jorge Ibargüengoitia. Cuando yo estaba en la universidad me leí todos los libros de Jorge Ibargüengoitia. Y de mujeres, pues bueno, imprescindible Sor Juana Inés de la Cruz. Desde que yo era niña y descubrí que lo más valioso de Sor Juana no es que había sido monja, yo estaba en un colegio de monjas, sino que había sido una mujer que había defendido su derecho al conocimiento y que murió porque se lo negaron. O sea, Sor Juana me marcó, ¿me entiendes? Entonces sí hay muchos autores, no puedo hablar de uno favorito, puedo hablar de muchos hombres y mujeres que me han marcado. ¿En qué te refugias cuando te sientes mal? Pues mira, en mi marido y en mi mamá, ¿no? Mi mamá siempre ha sido mi fortaleza. Mi mamá tiene 85 años, es una mujer grande, pero muy sabia. Y entonces sigue escuchándome con mucha paciencia.
pero mi esposo, hemos tenido una relación muy cercana, somos muy amigos, o sea, en un matrimonio lo más importante es lograr que tu pareja se convierta en tu mejor amigo. Y entonces él me escucha, me tiene la paciencia, a veces no me dice nada, aunque piense lo contrario a mí, ¿no? Y eso para mí es muy valioso. ¿Crees en qué crees? ¿En Dios? Creo en Dios, sí, o sea, viendo todo esto que hay en la humanidad, uno no puede decir, estos somos nosotros nomás, ¿no? Por supuesto que creo en Dios, creo en una fuerza superior, soy católica, ¿no? Eso sí, soy muy crítica y a veces a la gente no le gusta que sea uno crítica, pero así soy, me dieron una formación católica, lo agradezco, ¿no? Soy creyente, a lo mejor no soy muy buena practicante, me confieso, ¿verdad? Pero sí soy creyente. ¿Tu comida favorita? Ay, todo, pero me quité el pan hace como 5 años y entonces lo extraño, pero ya no como pan, ni harinas, ni nada, pero me gusta mucho la comida sonorense. He tenido la oportunidad de comer otras comidas en otros estados de la República y llegué a la conclusión, y no es por dar coba entre nosotros mismos, que la mejor comida es la sonorense. Desde las enchiladas sonorenses, el caldo de queso, la carne asada, la gallina pinta. Bueno, alguien dice que la gallina pinta viene de Sinaloa, pero toda la comida sonorense me encanta. Me casé con un sonorense de Bacadehuachi y entonces descubrí muchas comidas que yo no había probado y me encantaron. Soy fan de esa comida. ¿Qué le dices a los jóvenes, por último? ¿En qué mensaje cerrarías? Yo les diría a los jóvenes que no se queden aparte y sobre todo que hay una generación, esta generación es un poco diferente a las generaciones que hoy tienen 30 años y todo va cambiando por las mismas redes. Ellos tienen acceso a mucha información, que se pongan listos de la información que reciben, la que ven, la que analizan y que al final de cuentas no es eso de que ellos son el futuro ni nada, sino que ellos son los que ya están decidiendo mucho de lo que nosotros somos ahora. Fíjate qué curioso, los jóvenes están tomando decisiones que tienen que ver con la vida que nosotros estamos llevando. Es una gran oportunidad rodearte de jóvenes. Eso sí, te enriquecen todos los días. Yo no lo entendía. Yo creo que ese es el privilegio de ser maestro. Estar en contacto siempre con jóvenes te hace sentir jóvenes. Vámonos a dar clases, Luis Alberto. Vámonos, pues ya di algunos años también, pero sí, cómo no, por supuesto, es muy... ellos también te enseñan, ¿no? Sí, mucho, te retan, mucho, por supuesto, mucho, con los mucho. jóvenes. María Dolores, pues te agradezco mucho tu tiempo. La verdad ha sido una entrevista a fondo. Así son los Rompe al Silencio, son las trayectorias, es conversón, híbridos periodísticos, conversación, entrevista, actualidad. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? Nada, lo demás que me tengas que preguntar y que tenga que ver con campañas, lo dejamos para la campaña. No, claro, esta es una primera ocasión, la verdad. Sé que es de los primeros encuentros que tienes y porque tú sabes, esto es para reflexionar, para generar una conversación diferente y te agradezco mucho tu disposición y tu tiempo. No, éxito, Dolores del Río. Gracias. Esto fue Romper el Silencio con la segunda entrega. María Dolores del Río, la exsecretaria de Seguridad Pública del Gobierno de Sonora, que ahora va como la candidata de Morena a la alcaldía Hermosillo. Ya fue alcaldesa 2003-2006 y vuelve a competir ahora con Morena en estas próximas elecciones. Con permiso, nos vemos a la siguiente. Casa Pacífica, única residencia clínica de cuidados paliativos en México, presentó Casa Pacífica, entre la casa y el hospital, la residencia clínica única en México y Latinoamérica que ofrece cuidados paliativos para tratar el dolor del paciente y brindar apoyo a la familia. Encuentra en nosotros el soporte que necesitas en esa etapa.